Buenos días a todos y todas. Este es el módulo 5. Ya no sé qué número de clase será, pero el tema número 5 de botánica cotidiana, que es plantas como materiales textiles y de construcción. O sea, y también tinturas, como el uso de las plantas como un material y también como tinturas, que lo meto aquí porque obviamente está relacionado con lo textil. Ni modo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como a la chupalla de paja, a la silla de mimbre, ¿ya? Al sillón de totora. A eso me refiero. Bueno, eh, las plantas desde tiempos inmemoriales, o sea, han sido usadas como materiales, ¿ya? Tanto para construir como para vestirse. Piensen que las primeras prendas de ropa, después del cuero, eran de material vegetal. Y ya sea que las trenzaban para hacer cuerdas o las aplastaban y las sacaban las fibras para hacer tejidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quiénes hacían fibras vegetales? ¿Quiénes usaban materiales vegetales para vestirse? Para hacer zapatos, ropa, etcétera. Los egipcios, por ejemplo, ¿sí o no? También ¿No? los babilónicos. Claro, los babilonios Eso. también. Ya, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el jute, que es una planta de la cual se puede extraer fibra. La fibra se extrae como moliendo la parte verde de la planta, dejando la parte dura, la fibra, y se pueden tejer y después se pueden hacer alfombra y todo. Hoy día es súper caro tener una alfombra de material natural, porque la mayoría son sintéticas. ¿Qué fibras conocen así como famosas, que vienen de plantas? La más famosa, El cáñamo, el El cáñamo, mimbre, el mimbre, el la algodón. tutora. para los calcetines, el algodón, ¿no es cierto? La totora, ¿ya? Entonces, ese tipo de materiales se obtiene fibra y con eso se puede hacer cosas, ¿no es cierto? También uno de los usos en materiales más típicos, sobre todo como de pueblos originarios, es el uso en cestería. Para cestería, lo que más se usa en general son plantas trepadoras, no siempre, porque a veces se usan segmentos como de, por ejemplo, sauce o mimbre, qué sé yo, que es un salix también, ¿ya? Por ese caso. Pero, por ejemplo, las plantas trepadoras tienen tallos volubles. ¿Qué significa tallo voluble? Que el tallo es flexible. Entonces, en el sur de Chile, por ejemplo, muchas trepadoras, plantas trepadoras, como los copihue, por ejemplo, o lo que le llaman boqui, se trenzan y se usan para hacer cestos. Por ejemplo, sisu estriata o un montón de otros boqui, ¿no es cierto? El término boqui es el vocablo mapudungún para referirse a una trepadora. Entonces está el boqui negro, boqui blanco, boqui colorado, cogil, boqui, etcétera, etcétera. Entonces boqui es como el término general para decir trepadora en mapudungún. Y con esos tallos que son blandos se pueden trenzar y se pueden hacer canastos. En el sur todavía se hace canastos de algunas plantas trepadoras. El mimbre es un clásico. El nombre científico es Salix viminalis. El sauce llorón es Salix babilónica. Y este es Salix viminalis. Crece, es introducido en Chile, ¿no? Los sauces son todos introducidos en Chile, menos uno que es como otro, ya, el sauce amargo. Pero el sauce como de los típicos de los ríos de camping, ese es introducido. Y este también. Y, por ejemplo, en la octava región, yo viví como 10 años en la octava región, yo tomaba el bus de Conce a Los Ángeles, y en la orilla de los caminos, en la parte donde habían canales, qué sé yo, eh, salían en la orilla solo estos mimbres. Y son como un arbusto con las ramas muy flexibles, y lo que hacen es que lo pasan como por cuchillo y le sacan como lonjas a los tallos, a los palos, y eso lo secan, y después es muy flexible. O sea, el sauce llorón, ustedes han visto que las ramas son como flexibles. ¿Sí? Es la misma historia y después se trenzan y se hacen cosas de mimbre, ¿ya? Y es como esta cosa así media mística, el sauce criollo no es de Chile. El único que es de, esto no, es botánica, pero no, es el Salix humboldtiana, Humboldt, Humboldtiana, ese, que se llama sauce amargo, ¿ya? Que es la única salicase
que es nativa de Chile. ¿Ya? Y que es parecido al otro, pero es como más ralo, más pelado. Todos los otros sauces son introducidos. Sí, se me fue la onda. Entonces, la gracia de estas cosas tejidas es que una hebra puede ser no muy resistente, pero una hebra trenzada, obviamente es más resistente. Es como esta parábola así mística de Sensei Miyagi, de que un palo se quiebra, pero muchos palos juntos no se quiebran, que es una analogía del levantamiento social, ¿no es cierto? En fin. Algunas plantas nativas que se usan en cestería, Berberis coralina es el michai rojo, eh, que es una planta que está en peligro de extinción, vulnerable, que es muy bonito, una flor rojita. La quila, ¿ya? La chusquia quila es como un coligüe del sur que es como más delgado. O sea, acá hay una que se llama chusquia cumindi, entre otras, chusquia rosa. Entonces los palos del copihue le sacan las hojas e igual son bastante flexibles y se pueden trenzar, ¿ya? La ercilla, que es otra trepadora, la hortensia serratifolia, que es pariente de las hortensias, pero esta le dicen boqui naranjo, qué sé yo, porque el palo es como naranjo. El copihue, el copihue tiene un tallo pero perfecto para trenzarlo y hacer canastitos y cositas, ¿ya? La rizaba, la viternata, Leucilia radicans, Nitaria coccinea y Molenbeekia astulata, ¿ya? Algunas de estas están en la quinta región. Y este es el architípico que es Boquilla triflorata que se usa mucho, mucho, mucho en el sur para cestería, ¿ya? En Chiloé y en otras partes del sur. También el uso de cuerdas, ¿ya? Este es, por ejemplo, una cuerda de fibra de plátano, ¿ya? Como esto de la fibra, por ejemplo, un tejido que es fibroso, como un tallo, ¿cierto? Lo pasan, voy a poner aquí, voy a intentar hacer un mono con esto, no sé si me va a resultar. Espérate. Ponen una cuestión como con clavo, así, ¿ya? Eh, y pasan el tallo por ahí y esto como que lo va deshilachando. No sé si me explico. ¿Ah? Esto es los clavitos así y lo pasan por ahí y van como sacando todo el tejido verde y van quedando las fibras. Esas fibras a veces se tratan con soda cáustica o se secan, ¿ya? Se remojan en agua porque, para que queden flexibles. Si se secan, 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 se ponen tiesas. Entonces, como que las secan y después las remojan, ¿ya? Las remojan, las lavan y ahí las van trenzando. Las van trenzando, así como trenzar, po. ¿Nunca han hecho la trenza amarilla? Ahí me quedan súper mal las trenzas. Mi hija así como cuando no está mi señora, yo igual la hago la trenza, ¿sí? Pero es como así nivel eh, amateur y mi señora le hace así unas cosas así, princesa Leia con pro. Pero igual, sí, para allá, para allá, para allá. Ya. Y la cosa es que estos hilos individuales se van trenzando y pueden generar una cuerda que es muy resistente. ¿Ya? Hoy día también, que la mayoría son sintéticas, pero se pueden hacer cuerdas de fibra. ¿Ya? Por ejemplo, algunos pueblos originarios usaban la chupalla, que es el Eryngium peniculatum, que es una plantita que crece en los cerros para hacer cuerdas y también para pescar. También las plantas se han usado históricamente como materiales de construcción. O sea, los primeros materiales de construcción fueron un hoyo en una cueva, ¿cierto? Pero el siguiente como paso en el desarrollo de la construcción fue con material vegetal y animal mezclado. O sea, a veces usaban, no sé, pues, listones de cuero para amarrar, etcétera, pero usaban tronco, usaban, por ejemplo, bambú, ¿ya? Piensen en Asia, en esta parte tropical de Asia, donde hay mucho bambú, se usa muchísimo en construcción porque es un material que abundante, está en todos lados, es barato, es liviano y es resistente, o sea, las tiene todas, ¿ya? Es súper bueno. Y se han usado material de construcción, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, la gran mayoría de las casas son de madera y pueden construir casas de 3 pisos, 4 pisos, solo con soportes estructurales de madera. O sea, ponen un tronco de roble así, no sé, pues de 50, 60, 70 centímetros de diámetro, y eso tiene la resistencia mecánica suficiente para parar una casa.
¿ya? O sea, es una cuestión impresionante. Ahí tenemos, por ejemplo, casitas de madera. En Chile hay una cuestión como media extraña, cultural, que la construcción de madera está asociada como a más pobre o más penca que la construcción de cemento, de como sólida. Y no es así, para nada, digamos. O sea, no tiene que ver con calidad estructural, mecánica, etcétera. Hoy día, de hecho, hay tecnología que permite hacer uniones de metal-madera para mejorar la resistencia de las uniones. La madera obviamente es tratada anti-incendio, anti-hongo, qué sé yo. Entonces hay una serie de cosas tecnológicas que y la otra es que hay maderas y maderas. Pues, o sea, la madera de pino, por ejemplo, es blanda. ¿Ya? Entonces la madera de pino te sirve para hacer marcos de ventana, puertas, ¿cachai? Pero si quieres parar una casa, por ejemplo, la puedes hacer con maderas de no de angiosperma, que son muchísimo más duras. ¿Ya? Eh, Esto está en inglés, pero es en el fondo la fuerza tensil, que tiene, es una manera de ver cuánta resistencia tiene, ¿ya? Ojo que la madera no tiene la misma resistencia en un sentido que en otro. No sé si alguien ha picado leña alguna vez. ¿Qué haces, pilucho ahí? No sé si alguien ha picado leña, pero si alguien ha picado leña, uno le pega así con el hacha, porque si uno trata de pegarle con el hacha así, el hacha va a rebotar, esa cuestión no se va a cortar, ¿cierto? Uno trata de pegarle como por este lado para agarrar los radios y que se fracture por los radios. ¿Se fijan? Oye, Pindi, deja pasarte. Bueno, entonces la resistencia longitudinal es lo que soporta en este sentido. O sea, si yo pongo un palo vertical, puedo poner encima mucho peso y me aguanta sin quebrarse. Y aquí tenemos resistencia mecánica, ¿ya? Esto es una fuerza de tensión. Es como presión, pero al revés. Es como tirar. No sé. Bueno, filo. Los que son físicos, por favor, no me cuelguen. Los que son ingenieros tampoco. Estoy tratando de explicarlo como simple, ¿ya? La idea es que esto es la fuerza tensil, de tensión, de distintos materiales, ¿ya? Y si se fijan acá, en el sentido longitudinal, un roble americano o un roble europeo, ¿ya? Tiene mayor fuerza de tensión que el aluminio o que el vidrio. En el sentido radial, no, porque acuérdense que se puede quebrar por sí. La madera de balsa es muy blanda, pero por ejemplo, este oak, el roble, ¿ya? Tiene una fuerza de tensión que es comparable al aluminio, ¿ya? Obviamente el acero y el titanio y el Kevlar, mucho más, ¿cierto? Pero también esto, por ejemplo, es más pesado, más caro y tiene otras propiedades, por ejemplo, de compresión o de resistencia a la deformación, ¿ya? Entonces, comparativamente, la madera, ¿ya? Tiene bastantes buenas propiedades mecánicas, ¿sí? Aquí tenemos distintas fuerzas de resistencia, por ejemplo, la rigidez, ¿ya? La rigidez de la fibra de vidrio o del acero es mucho, mucho mayor que del oak. Entonces, por ejemplo, ante un terremoto o algún evento de ese estilo, esto va a poder deformarse, ¿cierto? Y disipar parte de la energía con la deformación. En cambio, esto, una vez que se dobla, queda doblado. No sé si me explico. ¿Ya? Es la diferencia entre si yo tengo un palo flexible, lo doblo sin que se quiebre, pero si tengo algo tieso, ¿cierto? Yo lo doblo y se quiebra. ¿Me entiendes? No tiene posibilidad de fricción. Aquí está la fuerza tensil, ¿ya? Aquí está aluminio, acero, y este el oak, que es el roble. Y la fuerza mecánica relativa a la densidad, porque obviamente el acero es infinitamente más denso que la madera, por lo tanto es más pesado, ¿entiendes? Cada centímetro cúbico de acero pesa mucho más que un centímetro cúbico de esto. Entonces, si lo comparamos, la fuerza mecánica, la resistencia mecánica comparado relativo a su densidad, la madera queda súper bien, comparable con algunos tipos de fibra de vidrio, ¿sí? Más que el aluminio y más que el acero. ¿Sí? Bien, relativo a su densidad. ¿Qué quiere? ¿Para dónde voy con todas estas barras y esta cuestión en inglés que está ahí el profesor hablando? Es que
madera es un súper buen material para construcción y que en Chile hay ciertos como fenómenos culturales que hacen que no haya mucha demanda para construcción en madera. Pero la madera es un muy buen material. Además, ¿no es cierto? Que en el fondo hay carbono guardado aquí en estos pedazos de madera. Ya, obviamente la idea no es pelar un bosque nativo para hacer una casa, digamos, porque aprovechar las plantaciones que hay o extraerlas de manera sustentable. Otro tipo de uso de plantas, es que esto sí que es antiguo, es el adobe. ¿Qué es el adobe? Mezcla, es una mezcla heterogénea entre una fase continua, que es barro, y una fase discontinua, que se usa generalmente paja. Y la paja puede ser de distintas cosas, puede ser de estipa, que es como un coirón, puede ser incluso de paja de trigo, ¿ya? Entonces, y las propiedades mecánicas de lo que se llama un material compuesto, son mejores que de la paja sola o del barro cocido solo. ¿Ya? Entonces, es decir, se genera un material compuesto hecho de cosas que no es equivalente a las partes solas o la suma de sus partes, sino que tiene mejores propiedades, ¿vale? Y esto, obviamente, las casas de adobe se han hecho hace muchísimos años y nosotros podemos ver casas de adobe como de la colonia, que todavía están paradas ahí. Entonces, imagínense, y es un material que es hiper barato, no vas a comparar no sé, concreto, qué sé yo, con adobe. También tiene buenas propiedades de aislación térmica, etcétera, ¿vale? Y fíjense, estos son vigas de madera y está cubierto eh, estos son como de palmera, ¿ya? De hojitas de palmera, ¿ya? Les voy a contar, sí, súper brevemente sobre biopolímeros, biomateriales y materiales compuestos. Y es que las fibras naturales, sí, las fibras naturales están siendo cada vez más usadas en la síntesis de biopolímeros. Biopolímero significa un polímero que tiene en alguna fase, ¿no es cierto?, partes biológicas y presentan una ventaja sobre las sintéticas debido al bajo costo y que son biodegradables. O sea, si yo hago un biopolímero con planta molida, no es lo mismo que hacerlo con un plástico, ¿ya? Aquí tenemos una serie de biopolímeros y sus bases, polisacáridos, proteínas, lípidos, ¿cierto? Polímero como poliácido láctico, poliésteres, ¿ya? Y otros más. Esto no me voy a detener porque si a alguien le interesa lo puede echar una leída, pero no es el punto. Y las fibras, ¿ya? Son, en el caso de las plantas, existen como células especializadas que son muertas en la madurez, ¿ya? Son células muertas en la madurez que son generalmente muy flacas y largas y que están hechas casi solamente de pared celular secundaria con un hoyo adentro, un lumen muy delgado y no tienen contenido celular en la madurez. Esas células se mueren, son simplemente como el esqueleto, entre comillas, de células muertas, largas, duras. Y estas fibras se pueden sacar de una planta, aquí están bleached, esto le echaron, ¿cómo se llama? Cloro, ¿cierto? Aquí están alcalinizadas y aquí están sin tratar, ¿ya? Y estas se pueden entonces usar también para hacer biomateriales, materiales compuestos. ¿Qué son los materiales compuestos? Están hechos de una matriz que se llama fase continua y un reforzante o fase discontinua. Es lo mismo que el adobe. Se fijan que el barro es lo que es la fase continua, que es la matriz, y la paja es el reforzante o fase discontinua. Y hoy día, ¿qué otras cosas son materiales compuestos? Por ejemplo, la pared celular. La pared celular también funciona como igual, como una cosa así. ¿Ya? Ahora, hoy día está muy de moda la generación de biopolímeros donde la matriz, ¿no es cierto?, es resina epóxica, algún material epóxico, y el reforzante son fibras naturales, algún elemento vegetal, como fibras naturales. ¿Ya? Aquí tenemos entonces cómo se hace esto. Tenemos un molde, ¿ya? En este caso son fibras de bambú, se le echa resina epóxica y se presiona. Y esto, ¿no es cierto? Además, las fibras yo las puedo alinear de cierta manera para generar mayor resistencia mecánica en un sentido o en otro. Y cuando esto se seca, me genera como un ladrillo de un material compuesto que es mucho mejor mecánicamente que la pura resina sola. ¿Se fijan? Esa es la gracia del material compuesto.
¿ya? Y aquí tenemos análisis de microscopía electrónica de Berrío de cómo funciona y las distintas fibras de bambú, ¿no es cierto?, de jute, de sisal, que también es muy típico, etcétera, de algodón, ¿ya? Y todas estas fibras le van a dar ciertas propiedades diferentes al material compuesto que formen, porque las fibras van a depender del tamaño de la fibra, del largo de la fibra, etcétera, ¿ya? Estos materiales compuestos aumentan la resistencia del material y disminuyen la conductividad térmica y eléctrica y la absorción de agua. Y eso es muy, muy bacán porque en el fondo se generan materiales, por ejemplo, aislantes a la electricidad y aislantes a la temperatura. Se pueden usar en techos, partes de autos. Las partes de autos tienen muchos materiales compuestos hoy en día. Prótesis. Los materiales compuestos con biopolímeros tienen menor tasa de rechazo para implantes y prótesis que los polímeros sintéticos exclusivamente. Súper bueno. ¿Cuáles son las ventajas? Bajo costo, baja corrosión, mejores propiedades mecánicas y ecológico. Esto es como relativo, por supuesto. O sea, ¿ya? Aquí tenemos algunas, de dónde vienen algunas fibras. Por ejemplo, hay unas fibras animales, ¿cierto? La madera, o sea, perdón, la seda y la lana son animales, pero vegetales tenemos las maderas, tenemos las que son sacadas de los tallos y que se sacan las fibras. O sea, uno puede obtener fibras de la madera, moliendo la madera, se puede obtener fibras, también se puede obtener a partir de lo que yo le decía yo, que paso la planta, un tallo que es como, imagínense una cosa como parecido a un agave o algo así, ¿sí? Como el sisal. Y esa hoja yo la paso por unos como dientes así, hasta que le voy sacando lo verde, sacando, y lo que va quedando son las fibras secas. También, en el caso del algodón, las semillas, los frutos, en realidad, están asociados con pelos. Estos pelos sirven para la dispersión. O sea, de forma natural, los pelos, el algodón, si esto corre el viento y sale volando, adentro viene un frutito de esa cuestión. Entonces, y eso también esos pelitos se pueden usar para hacer las cosas de algodón. Y algunos pastos como el bambú y el arroz. ¿Ya? Ahí están propiedades mecánicas, ¿cierto? De algunas cosas y de las fibras, ¿ya? Ahí sí que si a alguien le interesa estos números, en el fondo es interesante ver cómo las propiedades mecánicas del módulo de elasticidad también tiene que ver con la deformabilidad y el otro es la dureza. Ya, es un valor en megapascales, una unidad, no importa. ¿Para dónde van los biopolímeros? ¿Cuál es el mercado de los biopolímeros? La mayoría va a packaging y servicios del alimento. No sé si han cachado que ahora hay mucho plato de bambú, tenedor y cuchillo desechables de bambú, envolturas de fibras naturales, porque cada vez más hay una presión como social o del mercado de no usar plásticos de un uso, no envolver en alusa, sino que tratar de usar otro tipo de cosas, no el plato desechable plástico. Entonces se está yendo a cosas que están hechas, por ejemplo, de bambú, ¿ya? También en la agricultura y la horticultura hay muchos materiales que se usan ahí como bandejas para hacer plantines, etcétera, y cuando son de biopolímeros, la gracia es que son biodegradables, y como estos gallos usan una cantidad pero industrial de eso, entonces es bueno por ese lado. Y bienes de consumo, ¿ya? En el mercado, entonces tenemos lo que más se gasta en plata como porción del mercado es en esto en la industria de alimentos, también en la industria automotriz, otros y en la agricultura. Esto, si sumamos la agricultura y la comida, es como es lo que más se usa hoy, ¿ya? No sé si alguien ha visto estas cuestiones de bambú, estos platos de bambú son súper comunes hoy en día. Antes no, pero hoy día son cada vez más comunes. Las plantas también se pueden usar como tinturas. ¿Ya? Y nosotros tenemos algunas plantas que se sirven como tintura. Por ejemplo, este que está acá es un Misodendron, que es un parásito que crece en el sur, y que la planta esta puede servir para teñir lana. ¿Ya? Y aquí tenemos cuáles son los efectos en el color de la lana. También este que está acá, ¿alguien reconoce esta plantita? No, La- no. Coyiguayo, ¿no? Sí, es como un coyigüey. Sí, en este caso es coyigüey salicifolia, pero es como un coyigüey. Exactamente. Es un tipo de coyigüey que también sirve para teñir las lanas, ¿ya? No son las únicas, por supuesto, estoy mostrando como ejemplos de plantas y obviamente los pueblos originarios, esto lo sabían hace miles de años y nosotros como
con esta apropiación cultural característica de Occidente, llegamos así como, oye, Gaia, ¿sabes que puedes teñir la lana con estas plantas naturales? Como, no te creo, en serio. Y, ¿cachai? Y el mapuche mirando con cara de, sí, como el negrito como el negrito del meme, ¿cachai? Es como, bueno, ¿ya? ¿Qué otros materiales? Por ejemplo, el sphagnum es un musgo y este musgo se usa como sustrato para plantas epífitas, orquídeas, etcétera. Es muy caro y es de muy buena calidad. Entonces, esto se usa como un material de sustrato para maceteros, ¿ya? El sphagnum. Y para hacer ropa, o sea, todo el mundo conoce el algodón, ¿sí? También el lino, ¿sí? Que viene de una plantita que es como una flor azulita, ¿ya? Y las fibras se usan en el lino. No sé si han cachado los pantalones de lino. Es como de dandy, así de estos pantalones medios Sí, blancos. qué rico, qué suave. Es como Sí. la versión 2.0. Sí, el lino de hecho es como fresquito para el verano, así, qué sé yo, ¿ya? También el jute y el bambú, que también son bastante duros. No sé si ahora, o sea, hace algunos años no había, pero hoy día hay calzoncillos, calcetines de bambú, poleras de bambú, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que también son cosas, se supone que más frescos, ¿no? Donde salen champiñones en las patas, no sé, qué sé yo. Y también el cáñamo. El cáñamo es de una planta. Recuerden que las plantas existen independiente para lo que nosotros la usemos, digamos. ¿Ya? Las plantas existen por una serie de eventos evolutivos que llegaron a que esa especie existiera y la marihuana o cáñamo tiene muchas fibras que se pueden usar para hacer ropa, ¿ya? Igual que algodón, ¿ya? Y esto no tiene ninguna connotación ética o moral, es una planta que tiene fibra y la fibra se puede usar para hacer ropa, ¿ya? Entonces, no es ni una apología ni una crítica, es un hecho. Tiene fibras, las fibras se pueden hacer ropa. Esto es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Estos platitos de bambú, estos todos de bambú, estos tenedores y cuchillos de bambú, eh, estos que están como usados, porque la gracia es que se pueden usar, ¿ya? Y se pueden desechar y son biodegradables, ¿ya? Esto es básicamente fibras de bambú prensadas con un poquito de una matriz que le da cierta resistencia, ¿ya? O sea, si nosotros pensamos, el papel también es un material que se hace, es un material vegetal, ¿ya? ¿Se fijan? Porque el papel es básicamente fibras de celulosa prensadas, apretadas en una cuestión y eso es papel, ¿ya? ¿Cuál es la moraleja de esta clase? En general es como simplemente tomar conciencia de que muchos de los materiales que nosotros usamos, tenemos de forma cotidiana, provienen de las plantas y que las plantas nos proveen, aparte de alimentos, medicina, etcétera, de materiales, tanto para hacer ropa, como para hacer cuerdas, como para hacer cestos, como para hacer casas, como para hacer muebles. ¿Ya? No me metí mucho en la cosa de la mueblería, pero hoy día los muebles que hacen son todos de material prensado súper malos, de mala calidad. Y los muebles, como, no sé, ese mueble que es de madera, madera, son más o menos escasos, más o menos caros, y obviamente son prácticamente eternos. Si uno va a cuestiones de antigüedades, uno puede encontrar muebles de madera en perfecto estado de 100 años, digamos. O sea, eh, y la otra es que las maderas, dependiendo de la especie, puede tener ciertas propiedades. O sea, por ejemplo, ¿por qué se usan las barricas de roble europeo o roble americano para hacer vino, para hacer whisky? Porque esa madera tiene ciertas propiedades que hacen que no se escape el agua, el contenido, digamos, de adentro. ¿Ya? Se pueden hacer buenos barriles con eso. Y aparte de eso, la madera en sí tiene una serie de compuestos químicos que reaccionan con esa cuestión para poder hacer complejizar el líquido que está ahí adentro. ¿Ya? Entonces no da lo mismo, porque si yo hiciera esos barriles con maderas que tienen ciertas características anatómicas,
literalmente el agua se escaparía, digamos, el vino, el whisky, lo que sea, se filtraría hacia afuera, ¿ya? Entonces, súper interesante. No sé si alguien aquí hay de arquitectura o de construcción o ingeniería que, que pueda hablar un poquito de las propiedades mecánicas. Yo estuve en un laboratorio en Estados Unidos que medían propiedades mecánicas de la madera y usaban lo que se llama cookie dog, o sea, dog cookie, como galleta de perro, que eran como unas lonjas planas de madera y se colgaban con unas pinzas y se les ponía un balde y se les ponían piedras. Entonces tú podías ver cuánto resistían en el sentido longitudinal antes de romperse. Y es impresionante. Una lonja así de este largo, como de 1 milímetro o 2 milímetros de ancho, podía sostener un balde de piedras sin romperse. Entonces es impresionante. Ya, voy a dejar aquí esta la grabación